Hay una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar y es esta. La constancia no se pone a prueba cuando todo avanza, se pone a prueba cuando parece que nada cambia. Cuando los días pasan, el esfuerzo continúa y los resultados siguen sin aparecer. Ahí es donde la mayoría abandona sin darse cuenta de que estaba exactamente en el punto correcto. El ser humano ha sido condicionado a creer que todo progreso debe ser visible, rápido y evidente. Si no hay señales externas, si no hay reconocimiento, si no hay resultados inmediatos, la mente asume que el camino es incorrecto. Pero esa suposición ha destruido más sueños que cualquier fracaso real. La constancia verdadera no necesita pruebas diarias. No exige aplausos. No reclama garantías. Funciona incluso cuando el entorno es silencioso, cuando nadie valida el esfuerzo, cuando la única voz que queda es la duda interna preguntando si vale la pena seguir. Y es precisamente ahí donde se define el futuro. No en los días fáciles, no en los momentos de entusiasmo inicial, sino en las jornadas comunes, repetitivas, invisibles, donde el trabajo se hace sin promesa inmediata de recompensa. La mayoría cree que el éxito es cuestión de intensidad, de hacerlo todo con fuerza durante un corto periodo. Pero la historia demuestra una y otra vez que los resultados duraderos pertenecen a quienes aprendieron a sostener el ritmo cuando la emoción desapareció. El problema no es la falta de talento, tampoco la falta de oportunidades. El problema es la incapacidad de permanecer fiel al proceso cuando el progreso se vuelve lento y silencioso, porque nadie prepara a las personas para trabajar sin ver frutos durante semanas, meses o incluso años. Aquí es donde la constancia se convierte en una ventaja injusta. Mientras otros se detienen buscando señales, quien continúa avanza sin notarlo. Cada acción repetida, cada hábito sostenido, cada día cumplido se acumula en una estructura invisible que tarde o temprano se vuelve imposible de ignorar. Nada grande se construye a la vista. Todo lo que realmente importa crece primero bajo la superficie. Igual que una raíz que se fortalece antes de romper la tierra, el progreso real ocurre en silencio, y quien no entiende esto, nunca llega a verlo florecer. La constancia no promete resultados rápidos. Promete resultados inevitables. Y esa diferencia lo cambia todo. Uno de los mayores engaños de esta época es la idea de que si algo no muestra resultados pronto, entonces no funciona. Esa creencia ha entrenado a millones de personas a abandonar justo antes de que el proceso empiece a dar frutos reales. No porque sean incapaces, sino porque fueron educadas para confundir velocidad con efectividad. La mente quiere confirmaciones constantes. Quiere señales visibles que le digan que va por buen camino. Cuando no las recibe, entra en pánico silencioso. Empieza a cuestionar la decisión, el método y finalmente a sí misma. No porque haya evidencia de fracaso, sino porque no hay evidencia inmediata de éxito. Aquí aparece una trampa peligrosa. El cerebro interpreta la ausencia de resultados como pérdida de tiempo. Pero en la mayoría de los procesos importantes de la vida, el avance inicial no es visible. Es estructural. Está ocurriendo en un nivel que todavía no se puede medir ni mostrar. Esto sucede en el cuerpo, en la mente, en el carácter y en las habilidades. Los primeros esfuerzos no producen grandes cambios externos porque están creando adaptación interna. Están preparando el terreno. Y abandonar en esa fase equivale a salir del juego justo cuando el sistema empieza a responder. La constancia exige tolerancia a la incertidumbre. Exige la capacidad de seguir ejecutando sin tener claridad absoluta de cuándo llegará la recompensa. Y esa capacidad es extremadamente rara porque va en contra del impulso natural de buscar alivio inmediato. Por eso la mayoría salta de objetivo en objetivo. Empiezan con energía, se esfuerzan un tiempo corto y cuando no ven resultados visibles, concluyen que eligieron mal. No entienden que el problema no fue el camino, sino la falta de permanencia. Cada vez que alguien abandona un proceso antes de tiempo, refuerza una identidad peligrosa. La de alguien que no sostiene, la de alguien que empieza con fuerza y termina en silencio. Y esa identidad se vuelve más fuerte con cada intento fallido. La constancia, en cambio, opera de manera opuesta. Cada día que se sostiene el hábito, incluso sin resultados visibles, se refuerza una identidad distinta. La de alguien que permanece, la de alguien que cumple, la de alguien que no necesita pruebas externas para seguir. Este cambio interno es más importante que cualquier resultado externo, porque una persona que aprende a sostener el proceso, eventualmente consigue resultados en cualquier área que elija, mientras que quien abandona siempre dependerá de la motivación del momento. La constancia no elimina la duda, convive con ella, no espera a sentirse seguro para actuar, actúa a pesar de la inseguridad,
y con el tiempo, esa repetición crea una confianza que no viene de las palabras, sino de la experiencia acumulada. Aquí ocurre algo clave, dejas de medir el progreso solo por lo que ves, y empiezas a medirlo por lo que sostienes. No te preguntas si hoy avanzaste mucho, sino si hoy cumpliste. Y esa pregunta cambia completamente tu relación con el esfuerzo. Porque cumplir es controlable. El resultado no siempre lo es. Cuando enfocas tu energía en lo que depende de ti, la ansiedad disminuye. La mente deja de sabotear. El trabajo se vuelve más limpio, más estable y más profundo. La mayoría quiere garantías antes de comprometerse. Pero la vida no funciona así. Ningún proceso valioso ofrece seguridad al inicio. Solo ofrece una invitación a confiar lo suficiente como para seguir cuando todavía no hay pruebas. La constancia es esa confianza puesta en acción diaria. Y quien aprende a dominarla, deja de depender de la suerte de las circunstancias o del estado de ánimo. Llega una etapa en cualquier proceso donde los días empiezan a parecerse demasiado entre sí. Haces lo que dijiste que harías, cumples con tus hábitos, mantienes el ritmo, pero nada afuera cambia de forma evidente. Es aquí donde la mente empieza a jugar en contra, no con gritos, sino con susurros constantes. Te dice que tal vez no estás avanzando, que quizás este no es el camino correcto, que otras personas parecen progresar más rápido haciendo cosas distintas. No te ataca de frente, te desgasta lentamente, sembrando dudas pequeñas pero persistentes. Esta etapa es peligrosa porque no duele lo suficiente como para alarmarte, pero tampoco motiva lo suficiente como para impulsarte. Es una zona gris, donde la mayoría se rinde sin dramatismo, sin un gran fracaso, simplemente dejando de hacer lo que estaba haciendo. Y sin darse cuenta abandonan justo cuando el proceso empieza a consolidarse. Porque el progreso real no siempre se siente como avance. A veces se siente como estancamiento porque el cambio ya no es emocional, es estructural. En esta fase, tu mente ya se está adaptando al nuevo nivel de exigencia. Tu cuerpo ya está respondiendo. Tus habilidades ya están afinándose. Pero como el cambio dejó de ser novedad, la percepción se aplana y parece que nada ocurre. Aquí es donde se separan dos tipos de personas. Las que confían en el proceso solo cuando se sienten bien y las que confían incluso cuando no sienten nada especial. Estas últimas son las que llegan lejos. La constancia madura cuando deja de ser emocionante. Cuando se vuelve casi automática, cuando ya no necesitas convencerte cada mañana. Cuando haces lo que toca porque es parte de tu identidad, no porque esperas una recompensa inmediata. Este es el punto donde muchos buscan cambiar de estrategia sin necesidad real. No porque el método sea incorrecto, sino porque la incomodidad de la espera se vuelve insoportable. Confunden aburrimiento con error, pero el aburrimiento no es señal de fracaso. Es señal de estabilidad. Significa que ya no estás improvisando, que ya no dependes del impulso inicial, que ahora estás construyendo algo que puede sostenerse en el tiempo. Las personas que entienden esto, dejan de perseguir estímulos nuevos y empiezan a respetar la repetición, comprenden que la repetición no es estancamiento, es refinamiento. Cada vez que repites una acción correcta, la haces un poco mejor, un poco más eficiente, un poco más sólida. Aquí ocurre una transformación silenciosa. Ya no haces las cosas para ver si funcionan. Las haces porque sabes que funcionan si se sostienen. Esa certeza no viene de la teoría, viene de la experiencia acumulada. También cambia tu relación con el cansancio. Antes el cansancio era una excusa válida para detenerte. Ahora se convierte en una señal para ajustar el ritmo, no para abandonar. Aprendes a seguir incluso cuando no estás al 100%, sin exigirte perfección. Esta capacidad es crucial, porque la vida rara vez ofrece condiciones ideales. Siempre habrá días pesados, semanas difíciles, periodos de incertidumbre. Si tu constancia depende de sentirte bien, será frágil. Si depende de tu decisión, será estable. Trabajar cuando todo parece igual es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. No es vistosa, no genera reconocimiento inmediato, pero construye una ventaja que se acumula con el tiempo. Mientras otros se detienen esperando claridad, tú sigues avanzando. Mientras otros buscan señales externas, tú refuerzas tu estructura interna, y esa diferencia sostenida durante meses o años, crea una distancia imposible de cerrar. Este tramo del camino no se supera con motivación, se supera con compromiso, con la decisión de no negociar con la duda, con la capacidad de decir sigo, incluso hoy. Existe un momento clave en todo proceso de crecimiento donde desaparecen los testigos. Nadie pregunta cómo vas, nadie reconoce tu esfuerzo, nadie parece notar que sigues avanzando.
Es ahí donde la constancia deja de ser social y se vuelve íntima. Cuando nadie está mirando, sale a la luz la verdad, no la que dices, sino la que practicas. Es fácil ser disciplinado cuando hay ojos encima, cuando hay expectativas externas, cuando alguien puede felicitarte. Lo difícil es sostener el estándar cuando el silencio es total. En ese silencio se define el carácter. Porque ahí ya no actúas para demostrar nada, actúas porque es parte de quién eres. Lo que haces en privado termina construyendo la reputación que otros verán después. La mayoría de las personas subestima este punto. Creen que el éxito ocurre frente a los demás, pero casi siempre se construye lejos de cualquier escenario, en madrugadas silenciosas, en rutinas repetidas, en decisiones pequeñas que nadie aplaude, y como no hay aplausos, muchos se detienen, no porque no puedan seguir, sino porque sienten que no vale la pena si nadie lo nota. Ese es uno de los errores más costosos que se pueden cometer. El progreso real no necesita espectadores, necesita continuidad. Cada vez que sigues adelante sin reconocimiento externo, fortaleces algo mucho más valioso que la aprobación, tu credibilidad personal. Empiezas a saber que puedes confiar en ti, que cuando te comprometes con algo, lo cumples aunque no haya presión externa, y esa confianza interna se vuelve una fuente de energía estable. Aquí ocurre algo interesante. Cuando ya no dependes de que otros te validen, tu enfoque mejora, dejas de dispersarte, dejas de comparar, dejas de preguntarte si estás haciendo suficiente en relación con otros. Empiezas a medir tu progreso con una regla distinta. Ya no es cuánto avanzan los demás, es si hoy cumpliste con lo que dijiste que harías. Esa métrica es simple, pero poderosa. En este punto, la constancia empieza a moldear tu identidad. No te ves como alguien que intenta mejorar, te ves como alguien que cumple. Y esa diferencia cambia tu forma de actuar en todas las áreas. Cuando surge una dificultad, no te preguntas si seguirás, te preguntas cómo seguir. La continuidad deja de ser una opción y se convierte en una base. Esto no significa que no haya cansancio o dudas. Significa que ya no tienen poder de decisión. Están presentes pero no gobiernan. Trabajar cuando nadie está mirando también te entrena para algo crucial: la paciencia. Aprendes a tolerar el desfase entre el esfuerzo y el resultado, a entender que la recompensa no siempre es inmediata. Este entendimiento te libera de la ansiedad constante. Dejas de exigirle al día de hoy que te dé pruebas del futuro. Confías en que el trabajo acumulado hablará por sí solo cuando sea el momento. Y mientras otros se frustran por no ver resultados rápidos, tú sigues construyendo una base que no depende del estado de ánimo, del reconocimiento ni de la suerte. Esa base es silenciosa pero sólida. Y cuando finalmente empiece a notarse desde afuera, no será algo frágil o temporal, será el reflejo de años de coherencia interna. Todavía no es el cierre. Hay un punto en todo proceso de constancia que no se anuncia, no tiene fecha y no aparece en ningún plan. Es el momento exacto en el que casi todos abandonan, no porque todo vaya mal, sino porque aparentemente nada está pasando. Este es el tramo más peligroso del camino. No hay crisis evidentes, no hay fracasos escandalosos, no hay razones externas claras para rendirse. Solo hay silencio, rutina y una sensación persistente de estancamiento. Aquí la mente empieza a jugar en contra. Empieza a preguntarse si esto realmente funciona, si se eligió el camino correcto, si no sería mejor cambiar de estrategia, de meta o incluso de identidad. Muchos confunden este punto con una señal de que algo está mal, cuando en realidad suele ser una señal de que algo está a punto de consolidarse. Es la fase donde el progreso deja de ser visible y se vuelve estructural. La mayoría no entiende esto y toma decisiones impulsivas. Cambia de rumbo justo antes de que el esfuerzo acumulado empiece a dar frutos, y al hacerlo pierde no solo el avance sino también la confianza en sí mismo. Porque abandonar no solo detiene el progreso, también deja una huella interna. Cada abandono refuerza la idea de que no se es capaz de sostener algo a largo plazo. Y esa creencia es más dañina que cualquier fracaso puntual. Este es el punto donde la constancia deja de ser una técnica y se convierte en una prueba de identidad. Ya no se trata de si la meta vale la pena, sino de quién decide ser cuando el camino se vuelve monótono. Seguir cuando todo es emocionante es fácil. Seguir cuando todo es repetitivo es lo que separa a los que llegan de los que siempre empiezan. Aquí se revela la diferencia entre entusiasmo y compromiso. El entusiasmo depende de estímulos. El compromiso depende de decisión. Y solo uno de los dos sobrevive al paso del tiempo. En esta etapa, muchos buscan señales externas que los tranquilicen. Quieren pruebas, validaciones, indicadores claros de que no están perdiendo el tiempo, pero la constancia real exige avanzar incluso sin garantías.
Esto incomoda, porque va en contra de cómo hemos sido entrenados. Vivimos en una cultura que exige resultados rápidos, recompensas visibles y confirmación constante. Cuando eso no llega, se interpreta como fracaso. Pero el crecimiento profundo no responde a esa lógica, responde a acumulación, a repetición, a pequeñas acciones sostenidas que, vistas de cerca, parecen insignificantes, pero vistas a largo plazo son imparables. Aquí es donde se desarrolla una fortaleza poco común, la capacidad de confiar en el proceso sin entenderlo completamente. No desde la ingenuidad, sino desde la experiencia de haber visto cómo funciona la constancia con el tiempo. Las personas que superan este tramo empiezan a pensar diferente. Ya no se preguntan cuándo llegará el resultado, se enfocan en si hoy mantuvieron el estándar. Ese cambio mental lo transforma todo. Porque cuando el foco está en la acción correcta y no en el resultado inmediato, la presión disminuye, y cuando la presión disminuye, la calidad del trabajo aumenta. En este punto también se redefine el significado de progreso. Progreso ya no es avanzar rápido, es no retroceder, es sostener el hábito, es mantener la dirección incluso cuando la velocidad es baja. Muchos no valoran esta fase porque no se siente heroica, no hay historias épicas que contar, no hay cambios visibles que mostrar. Pero es precisamente esta etapa la que hace que el progreso sea irreversible. El que persevera aquí desarrolla una ventaja silenciosa. Mientras otros abandonan y vuelven a empezar, él sigue sumando, tal vez lento, tal vez sin brillo, pero siempre hacia adelante. Y cada día que pasa sin abandonar, la brecha se amplía, no porque haga algo extraordinario, sino porque sigue haciendo lo ordinario cuando los demás se rinden. Este tramo también revela algo importante sobre la motivación. En este punto la motivación ya no aparece, y eso es bueno, porque te obliga a depender de algo más estable, la disciplina. La disciplina no pregunta cómo te sientes, no negocia, simplemente ejecuta lo que ya fue decidido en un momento de claridad, y esa ejecución repetida crea identidad. Empiezas a verte como alguien que no abandona, no porque sea fácil, sino porque es parte de tu forma de vivir, y esa identidad se vuelve una armadura contra la duda futura. Incluso cuando aparecen nuevos desafíos, ya no te desestabilizan igual, has pasado por la etapa más silenciosa y has sobrevivido, sabes que puedes sostenerte. Este es el momento en que la constancia deja de sentirse como esfuerzo constante y empieza a sentirse como inercia. Ya no avanzar se siente más incómodo que avanzar. Aquí ocurre algo curioso. Aunque todavía no veas grandes resultados externos, internamente ya eres otra persona. Tu mente es más estable. Tu diálogo interno es más firme, tus decisiones son más coherentes. Eso significa que, incluso si el resultado tarda, cuando llegue te encontrará preparado, no solo a nivel técnico, sino a nivel mental y emocional. Muchos llegan al resultado sin estar listos para sostenerlo. Por eso lo pierden. Tú, en cambio, estás construyendo la capacidad de mantenerlo cuando aparezca. Después de atravesar el punto donde casi todos abandonan, ocurre algo que no es inmediato ni espectacular, pero es decisivo. La constancia empieza a modificarte por dentro, incluso antes de que el mundo lo note por fuera. Ya no te preguntas cada día si tienes ganas, simplemente haces lo que toca. No porque sea fácil, sino porque tu mente ha aprendido que no todo se negocia. Y esa aceptación reduce el desgaste interno. Aquí, la constancia deja de sentirse como una lucha diaria y comienza a sentirse como una estructura. Tus días tienen una forma, tus acciones siguen un orden, tu energía deja de dispersarse en dudas innecesarias. Este cambio es sutil, pero profundo. Empiezas a confiar más en ti mismo, no por afirmaciones vacías, sino porque tienes pruebas. Has cumplido incluso cuando no había entusiasmo ni reconocimiento. La confianza real no nace del éxito visible, nace del cumplimiento silencioso. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, refuerzas un mensaje interno poderoso: puedo contar conmigo. Esa seguridad cambia tu manera de enfrentar problemas. Ya no te paralizan igual, sabes que pase lo que pase seguirás avanzando. Y esa certeza te da calma incluso en medio de la incertidumbre. Aquí también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de vivir obsesionado con el resultado final y empiezas a enfocarte en el proceso diario. Hoy importa. Este momento importa, esta acción cuenta. Cuando piensas así, la ansiedad disminuye. Ya no cargas con todo el futuro sobre tus hombros, solo te ocupas de cumplir hoy. Y eso hace que el camino sea sostenible. La constancia empieza a ordenar tus prioridades. Lo superfluo pierde fuerza. Las distracciones ya no te seducen igual.
no porque seas más fuerte, sino porque tienes algo más importante que proteger. Tu energía empieza a invertirse mejor. Menos impulsos, más intención. Menos reacciones, más decisiones. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a sentirse más estable. Aquí ocurre algo que pocos anticipan. La constancia no solo te acerca a la meta, también eleva tu estándar interno. Cosas que antes tolerabas ya no te parecen aceptables. Ya no aceptas excusas fácilmente. Ya no justificas la mediocridad. Ya no te conformas con hacer lo mínimo, no desde la exigencia tóxica, sino desde el respeto propio. Empiezas a preguntarte no solo qué es lo más fácil, sino qué es lo correcto. Y esa pregunta guía tus decisiones incluso cuando nadie más está mirando. Este es uno de los efectos más poderosos de la constancia. Te convierte en una persona predecible para ti mismo. Sabes cómo vas a actuar ante la dificultad, y eso te da estabilidad emocional. La mayoría vive en contradicción constante. Dice una cosa, hace otra. Quiere algo, pero actúa en dirección opuesta. Esa incoherencia desgasta, confunde y debilita. La constancia elimina esa fricción interna. Alinea lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y cuando hay alineación, hay fuerza. En este punto incluso los fracasos se viven distinto. Ya no los interpretas como señales de incapacidad, sino como parte del proceso. Fallar no te saca del camino, solo te ajusta. Eso te hace resiliente. No desde la dureza, sino desde la claridad. Sabes que el progreso no es lineal y que los tropiezos no cancelan el avance acumulado. Mientras otros se frustran por un mal día, tú entiendes que un día no define una trayectoria, y esa perspectiva te permite seguir sin dramatizar. Aquí también se fortalece algo clave: la paciencia activa. No la paciencia pasiva de esperar sin hacer nada, sino la paciencia de trabajar sabiendo que los frutos llegarán cuando estén listos. Dejas de comparar tu ritmo con el de otros. Entiendes que cada proceso tiene su propio tiempo y que acelerar artificialmente solo lleva al agotamiento. Este estado mental es una ventaja enorme. Porque mientras otros se desesperan, tú sigues construyendo. Mientras otros cambian de rumbo, tú profundizas. La constancia te vuelve peligroso en el mejor sentido de la palabra. No porque seas agresivo, sino porque eres persistente. Y pocas cosas superan a alguien que no se detiene. Llegará un día en que mirarás atrás y te costará reconocer a la persona que eras cuando pensabas en rendirte. No porque te volvieras perfecto, sino porque te volviste constante. Y esa diferencia lo cambia todo. Ese día entenderás que no fue un gran golpe de suerte lo que transformó tu vida, sino la suma silenciosa de decisiones pequeñas tomadas cuando nadie estaba mirando. Cuando seguir era incómodo, cuando abandonar parecía razonable. Descubrirás que mientras otros esperaban señales, tú construías fundamentos. Mientras otros dudaban, tú repetías el proceso. Mientras otros se cansaban de esperar resultados, tú te convertías en alguien capaz de sostenerlos. Y entonces sucede algo poderoso. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse inevitable. No porque el camino se haya vuelto fácil, sino porque tú te volviste fuerte. La constancia no te da resultados rápidos, te da identidad. Te convierte en alguien que no depende del ánimo, de la motivación o de las circunstancias para avanzar. Alguien que sigue incluso cuando nadie aplaude. En ese punto, el mundo empieza a responder distinto. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Tu postura es diferente, tu energía es distinta, tu presencia transmite seguridad, las oportunidades llegan, pero no como milagros repentinos, sino como consecuencias lógicas. Porque cuando alguien se mantiene el tiempo suficiente, el progreso deja de ser una posibilidad y se convierte en una ley. Aquí entiendes una verdad que pocos aceptan: no gana el más talentoso, no gana el más rápido, gana el que permanece cuando los demás se cansan. La constancia te da algo que nadie puede quitarte. Autoridad sobre ti mismo, la certeza de que, pase lo que pase, no te abandonarás. Y esa confianza interna vale más que cualquier resultado externo. Cuando sabes que puedes contar contigo, el miedo pierde poder. La duda se debilita, la ansiedad disminuye. Ya no necesitas garantías para avanzar, porque tú te has convertido en la garantía. Este es el verdadero premio. No el éxito visible, sino la persona en la que te transformaste para alcanzarlo. Una persona firme, disciplinada, confiable. Y cuando llegues ahí entenderás que todo valió la pena. Los días lentos, los avances invisibles, los momentos en los que nadie creyó, porque sin ellos no existiría la versión de ti que ahora sostiene lo que antes solo soñaba. Así que si hoy estás en ese punto donde nada parece cambiar, recuerda esto: no estás atrasado, estás en la fase más importante.
la que casi nadie resiste. Sigue, aunque no se note. Sigue, aunque duela. Sigue, aunque dudes, porque el día que todo cambie, no será porque empezaste, será porque nunca te detuviste.